Miércoles 24 de febrero del año 2021. Gracias por informarse a través de Acción 10. Les saludamos con muchísimo gusto Richly Montenegro, Maribel Montenegro y Daniela Obando Estrella. Muchachas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchachas, y a ustedes, familias nicaragüenses, gracias por su fiel sintonía. Pasamos de inmediato con el detalle de las noticias correspondientes a hoy miércoles. El informe que será presentado el 25 de febrero por la alta comisionada Michelle Bachelet afirma que el hecho de que el gobierno de Nicaragua no reconozca la responsabilidad del Estado en las múltiples violaciones de derechos humanos cometidas desde hace casi 3 años ha perpetuado la impunidad y fomentado la repetición de dichas violaciones. A través de su cuenta en la red social de Twitter, la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, describe que el hecho de que el gobierno de Nicaragua no reconozca la responsabilidad del Estado en las múltiples violaciones de derechos humanos ha perpetuado la impunidad y fomentado la repetición de dichas violaciones. Esto como parte del informe que se tiene previsto sea presentado en la 46 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos este jueves. Según la OACNUC, este informe comprende entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de diciembre de 2020. Recoge las constantes, ilegítimas y graves restricciones a los derechos y libertades que enfrentan los nicaragüenses al tratar de expresar sus opiniones políticas y defender los derechos humanos. La alta comisionada señala que los ataques, el acoso y la persecución por parte de elementos progubernamentales han persistido en los últimos 18 meses contra opositoras y opositores, políticos, periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos, estudiantes, campesinos, medios de comunicación y cualquier persona que el gobierno perciba que tiene opiniones discrepantes. Bachelet detalla que al menos 110 personas que participaron en protestas y colaborado con grupos de la oposición se encuentran detenidas arbitrariamente, entre ellas 13 que permanecen detenidas desde 2018. Algunas de las personas detenidas habrían sido presuntamente sometidas a torturas o malos tratos y hace un llamado al gobierno para que libere a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad en el contexto de las protestas o por expresar opiniones disidentes. A su vez, agrega que el gobierno debe adoptar urgentemente reformas electorales efectivas y establecer un diálogo genuino e inclusivo con todos los sectores de la sociedad para allanar el camino hacia unas elecciones creíbles, transparentes y pacíficas el próximo 7 de noviembre, recuperar la confianza ciudadana y garantizar que nadie quede atrás. En dicho informe también se refiere a la aprobación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, Ley Especial de Ciberdelitos y Ley de Defensa de la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación, y agrega que podrían desencadenar acciones negativas para las libertades de expresión, de reunión pacífica, de asociación y de participación política, especialmente de cara a las próximas elecciones. Igualmente, señala Bachelet, es preocupante la reforma de la Constitución para sancionar con cadena perpetua los denominados delitos de odio, así como la reciente reforma del Código de Procedimiento Penal que retrasa hasta 90 días la revisión judicial efectiva de una detención, dado el debilitamiento del Estado de Derecho y el deterioro de la separación de poderes en Nicaragua. Existe un riesgo significativo de que estas leyes se apliquen de forma selectiva para reprimir aún más las voces disidentes, concluye Bachelet. María Esther Ordóñez, Acción 10. Estados Unidos condenó los abusos a los derechos humanos en Venezuela, Nicaragua, Cuba e Irán. El secretario de Estado también adelantó que Washington buscará una banca en el foro de la ONU para condenar las violaciones de potencias como China. Los detalles en el siguiente reporte. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, participó este miércoles en el 46 periodo de sesiones del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y desde ese foro dijo que Washington buscará una banca en ese lugar y la usará para condenar las violaciones de potencias como China o Rusia. Además, Estados Unidos seguirá denunciando abusos en países como Venezuela, Nicaragua, Cuba o Irán, subrayó en su primera intervención el alto funcionario de la administración Biden. We'll continue to call out abuses in places like Venezuela, Nicaragua, Cuba, and Iran. We reiterate our call for the Russian government to immediately and unconditionally release Alexei Navalny, as well as hundreds of other Russian citizens
wrongfully detained for exercising their right. El jefe de la diplomacia estadounidense recalcó que la vuelta de Estados Unidos al Consejo no significa reconocer que éste sea perfecto y subrayó al respecto que el órgano de la ONU debe reconsiderar su desproporcionado enfoque contra Israel o el hecho de que entre sus miembros haya frecuentemente regímenes autoritarios. Los que tienen peores registros de derechos humanos no deberían ser miembros de este consejo, defendió ante un órgano de 47 miembros que actualmente tienen su composición a países como Cuba, Venezuela, Rusia o China. Blinken aseguró que Estados Unidos usará su voz en el consejo para denunciar las atrocidades cometidas en Xinjiang o cuando las libertades fundamentales son atacadas en Hong Kong. A Rusia, el secretario de Estado le exigió una vez más que libere inmediatamente y sin condiciones a Alexei Navalny y a otros cientos de ciudadanos rusos. María Esther Ordóñez, Acción 10. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares al joven Kevin Monzón Mora, quien a través de su red social TikTok ha publicado videos críticos al gobierno de Nicaragua. Los detalles con María Esther Ordóñez. Este 22 de febrero del 2021, a través de la Resolución 16-2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CID otorgó medidas cautelares al joven Kevin Adrián Monzón Mora y su núcleo familiar. La CID señala que Kevin Monzón ha estado expuesto a amenazas, hostigamientos, intimidaciones y actos de violencia, incluso cuando se encontraba bajo custodia del Estado. Los eventos fueron atribuidos a agentes policiales tras realizar diversas publicaciones críticas contra el gobierno en la red social TikTok. La comisión solicitó al Estado de Nicaragua adoptar las siguientes medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad de Kevin Monzón Mora y su núcleo familiar. El Estado debe de asegurar que los derechos de los beneficiarios sean respetados de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Efectivamente, el día de ayer él fue beneficiado. Esperamos que la Policía Nacional y el Estado de Nicaragua respete estas medidas y no sea procesado siendo inocente de nuevo y tampoco que sea perseguido. La vida de Kevin ha estado en peligro inminente y ahora mismo, solo por el hecho de ser una persona con una ideología independiente, ha sido, como lo dije anteriormente, amenazado de muerte. Él y su familia estaban en un constante riesgo. Sí, estamos todo el tiempo monitoreándolo, llamándolo. Estamos pendientes de cada cosa que pase con él y bueno, y esperamos, como lo dije, que el gobierno de Nicaragua respete las medidas cautelares que le ha otorgado la CIDH. Las medidas de protección fueron solicitadas por el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, porque a Kevin se le violentaron sus derechos a la libertad de expresión. Las amenazas, intimidaciones, hostigamientos y agresiones en su contra evidencia la represión que sufre la ciudadanía crítica y en particular presos, excarcelados políticos y sus familiares, así como abogados y abogadas defensores de derechos humanos. El organismo exigió al Estado de Nicaragua el cese de los actos de hostigamiento, persecución y agresión en contra de la ciudadanía que reclama respeto a sus derechos humanos y para los presos políticos libertad. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Al regresar de esta pausa tenemos más noticias. Quédese con nosotros en Acción 10. Continuamos. Aspirante a la presidencia por el PLC, Milton Arcia, refiere que la renuncia de nuevos concejales de dicho partido obedece a una decisión obligada. Más detalles con José Abraham Sánchez. Para el aspirante a la presidencia por el Partido Rojo, Milton Arcia Marín, los 9 concejales que recientemente renunciaron a su militancia del PLC eran zancudos menores, quienes llegaron a ser concejales a través de su partido, pero ahora pertenecen a otros partidos políticos. No es posible que gente que es del partido, que se ha puesto por el partido y tiene en otro lado y está con un salario, ganando un salario por parte del partido. Aquí creo que es desleal
que el partido tenga su gente. Ahora, esos son partes de los zancudos que tenemos nosotros, que te vi cuando íbamos a llegar con la bomba fumigadora. Toda esa bomba fumigadora se está llevando todos esos zancudos, todos esos concejales zancudos que están a nivel nacional, y vamos a limpiar. O sea, te lo aseguro que vamos a limpiar, que vamos a quedar con todos esos zancudos, o están con el partido, o se van a zancudear a otro lado. Pero aún falta la expulsión del presidente honorario, doctor Arnoldo Alemán. Pero el zancudo mayor. El zancudo mayor es el que está costando bastante, ¿verdad? Pero dicen que solo hace falta una firma. Bueno, ya el zancudo mayor ya lo tenemos casi con un pie afuera. Acordate que ese zancudo me falta, es un zancudo grande, es el padre de los zancudos, y entonces ese zancudo ya lo tenemos casi en la puerta. Pero yo te aseguro que antes que termine el próximo mes, ese zancudo está afuera. Ya la carta está con todas las firmas, solo falta lo último ya, que la presidenta ya dé la firma, ya lo que hay. No se explica por qué la Comisión de Buena Voluntad no invita al PLC en búsqueda de la unidad opositora. Desconocen al partido, que el PLC no existe para ellos. Fabio Adea es su buen amigo y ahora no lo conoce, pues. Pero acordate que don Fabio ya perdió ya su vida útil, ya un anciano, el otro Tunerman, el otro anciano. Aquí no hemos recibido carta, ni comunicación, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque saben que si llevan a alguien que les va a golpear la mesa, ellos no quieren tener estorbo que les llegue a golpear la mesa. Pero ya han logrado que firmen, e incluso hasta Cristiana han logrado que firme Maradiaga, Chamorro, Miguel, ya hay una buena cantidad, solo ustedes están quedando afuera. Mira, pero aquí ¿qué vas a firmar? ¿Pero firmando en qué? Ellos no tienen partido. Aquí las elecciones, yo no sé si aquí José Abraham Sánchez quiere ir a candidatear y no tiene partido. ¿En qué vas a ir? ¿Qué carro? O sea, el único carro que aquí está confirmado, es el de Miguel Mora, que es del partido PRD, que es de Saturnino, que son 4 letras que aquí en Sabi tiene la directiva en Managua completa. Yo estoy seguro que no la tiene completa. Y el PLC es un partido que tiene la organización a nivel nacional. De los 9 concejales que ya habían renunciado al PLC, 2 regresaron a su partido arrepentidos, pero también porque la calle está dura. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Cambiando totalmente de tema, comenzó la entrega mundial de vacunas a través del programa COVAX. Ghana fue el primer país en recibir las dosis contra el COVID-19. María Esther Ordóñez con el detalle de esta noticia. Ghana informó este miércoles que recibió la primera entrega mundial de vacunas financiadas por el mecanismo COVAX, que tiene como objetivo proporcionar a los países de bajos ingresos sus primeras dosis contra el COVID-19. El avión que transportaba las 600,000 dosis de la vacuna de AstraZeneca y Oxford del fabricante Serum Institute of India aterrizó en el aeropuerto a las 7:40 de la mañana. Estas vacunas fueron enviadas por UNICEF desde Bombay a Accra y forman parte de la primera entrega de vacunas destinadas a varios países de bajos y medianos ingresos. Según un comunicado conjunto de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, han agregado a la información que a través del mecanismo COVAX se planea entregar casi 2.000 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 este año. Las autoridades en Ghana han informado que en esa nación se han registrado 80.759 casos de coronavirus, incluidas 582 muertes, pero estas cifras se subestiman, puesto que el número de pruebas realizadas sigue siendo bajo. De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Información, está previsto que la vacunación comience el próximo 2 de marzo, inmunizando primero al personal sanitario, seguido de los mayores de 60 años, personas con otras patologías y personal del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. También serán prioritarios algunos líderes religiosos, trabajadores esenciales y maestros. El viernes pasado, los líderes del G7 anunciaron más del doble de su apoyo colectivo a la vacunación con $7.500 millones a través del programa COVAX. Además de Estados Unidos, la Unión Europea ha duplicado su contribución a 1.000 millones de euros, al tiempo que Alemania ha liberado nuevos fondos. El avión que transportaba las 600,000 dosis de la vacuna AstraZeneca y Oxford del fabricante Serum Institute of India aterrizó en el aeropuerto a las 7:40 de la mañana.
Continuando con más noticias, a través de un comunicado, la Organización Mundial de la Salud informó que las muertes por COVID-19 mostraron un descenso de 20% la semana pasada. Mientras tanto, la FDA respaldó la vacuna de una dosis contra el COVID-19 de Johnson & Johnson. A través de un comunicado, la Organización Mundial de la Salud ha informado que las muertes por coronavirus a nivel mundial cayeron un 20% la semana pasada en comparación con la anterior, que forma parte de una tendencia más amplia que también incluye una disminución de los casos en todo el mundo. La desaceleración coincide con un incremento de las personas vacunadas, especialmente en Estados Unidos y Europa. Según la OMS, la semana pasada se informaron casi de 66,000 muertes en todo el mundo por complicaciones relacionadas con el coronavirus, lo que marca la tercera semana consecutiva de cifras en descenso. Por otra parte, este miércoles se ha informado que los científicos de la Administración de Alimentos y Medicamentos confirmaron que en general la vacuna de Johnson & Johnson tiene una eficacia de alrededor del 66% en la prevención de la COVID-19 de moderada a grave. La agencia también dijo que la inyección, que podría ayudar a acelerar las vacunaciones al requerir solo de una dosis en lugar de 2, es segura de usar. Johnson & Johnson ha aprobado su opción de dosis única en 44,000 personas de Estados Unidos, América Latina y Sudáfrica. Dado que en distintos países circulan diferentes versiones mutadas del virus, los investigadores analizaron los resultados geográficamente y Johnson & Johnson había anunciado previamente que la vacuna funcionaba mejor en Estados Unidos con un 72% de eficacia de moderado a grave, en comparación con el 66% en América Latina y el 57% en Sudáfrica. Mientras tanto, Indonesia ha informado que unos 5,000 periodistas comenzarán a recibir a partir del jueves la vacuna contra la enfermedad de COVID-19 en agradecimiento por su labor informativa en los medios de comunicación durante la pandemia. Las primeras dosis a los trabajadores de los medios serán distribuidas entre fotógrafos, camarógrafos y reporteros sobre el terreno. María Esther Ordóñez, Acción 10. En noticias nacionales, Juan Carlos López, experto en derecho de los consumidores, manifiesta que se comienzan a evidenciar los efectos del cobro de impuestos en rótulos a través de la reciente ley aprobada por autoridades de gobierno. Esta información la estaremos ampliando más adelante. Y en noticias internacionales, autoridades en Ecuador confirman la muerte de al menos 62 ciudadanos en 3 cárceles donde se registran motines. Detalles en el siguiente reporte. En Ecuador, al menos 62 personas murieron este martes en sangrientos motines que se registraron en 3 cárceles del país: Latacunga, Guayaquil y Cuenca. El presidente Lenín Moreno definió la violencia en los penales como una actividad sincronizada de mafias organizadas que ventajosamente se da con poca frecuencia. Esos más están cagaditos arriba. Las autoridades confirmaron el despliegue de grupos tácticos de la policía para contener la violencia. También se desplegaron militares con el fin de apoyar las operaciones. Yo le abro, toma, yo te voy a dar. Al piso, todo el mundo al piso. Dame otra. Aquí, mándala arriba, Dame otra. Al piso. ¡Tírate al suelo! ¡Tírate al suelo!
En la cárcel La Cuenca se registraron 33 asesinatos, en Guayaquil 21 y en La Tacunga 8. Según las autoridades, todos los fallecidos eran privados de libertad. María Esther Ordóñez, Acción 10. Con esta información hacemos pausa comercial. No se retire, que ya regresamos con más de Acción 10. Diferentes ONG aseguran que la pobreza y el desempleo han obligado a miles de niños a involucrarse al mundo laboral, violentando sus derechos y creándoles un futuro incierto. A través del siguiente trabajo se evidencia cómo se ha tratado de normalizar dicha problemática. Dentro de esos rostros evidentemente cansados y necesitados existen grandes seres humanos. El trabajo infantil es una cruda situación a nivel mundial. Estudios de la organización Save the Children Noruega arrojan que Nicaragua tiene uno de los índices más altos en la región. Según la Organización Internacional del Trabajo en América Latina y el Caribe, el 17% de los niños y niñas entre 5 y 14 años están económicamente activos en diferentes sectores productivos. De esta realidad surge la pregunta: ¿es el trabajo infantil una necesidad justificada para la subsistencia de las familias más pobres, o bien se trata de una explotación de menores? Bajo las intensas temperaturas del sol o los copiosos tiempos de lluvias, estos pequeños desafían al peligro. Escenas como estas nos llevan a reflexionar que la pobreza, los niveles bajos de educación y la búsqueda constante para satisfacer las necesidades básicas genera que muchas familias opten por trabajos informales y en condiciones inadecuadas, en los cuales los niños son partícipes de esta travesía. Los niños que andan trabajando en la calle, desde mi experiencia, son niños que los padres les imponen y les obligan ese trabajo infantil, y desde ahí hay una explotación y un abuso emocional de este niño. Hace más de 8 años que el Estado no ha brindado información de cuántos niños trabajan en Nicaragua. El último dato obtenido es el de la encuesta continua de hogares, la cual refleja que en 2012 alrededor de 396.118 niños laboraban en nuestro país. Debido a la fuerte crisis económica, sin comprender muy bien, este guerrero decidió trabajar desde los 6 años limpiando los vidrios de vehículos, quien bajo el inclemente sol sostiene entre sus manos un vaso con lo que parece ser un jugo regalado por un transeúnte y poder aplacar un poco el hambre que mantenía desde horas tempranas. Agregado a eso, solo unas desgastadas chinelas separan sus pies del fogoso pavimento. En otro punto de Managua, este pequeño sortea 3 pelotas en un centro comercial a espera de ser recompensado con algo para comer. Existen casos en que los menores ven la necesidad en su hogar y deciden apoyar, involucrándose a corta edad al mundo del trabajo informal. Sin embargo, en la mayoría de los casos son obligados por sus tutores. Entonces, ¿a quién le corresponde velar por los derechos de estos menores? La primera responsabilidad sobre los derechos del niño está en la familia, los padres y las madres. Cuando los padres y las madres fallan en su responsabilidad de tutela y protección de sus hijos y de garantía de derechos, es cuando el Estado tiene que intervenir. Esta problemática continúa creciendo a pesar de la vigencia de múltiples leyes y demás documentos como convenios o tratados internacionales que protegen a la niñez y la adolescencia.
El artículo 159, 151 y 315 del Código Penal establece los tipos penales que son aplicables a los padres en este caso. Y ambos, las tres tipificaciones contemplan cárcel. Según el sitio web Expansión, reflejó que Nicaragua cerró el 2020 con una población de 6.545.502 habitantes, convirtiéndola en la cuarta nación más habitada de Centroamérica. Estudios de UNICEF proyectan que demográficamente la población del país se va a duplicar durante la primera mitad del siglo XXI, llegando a poco más de 11 millones de habitantes. Esta niñez, llamemos un promedio tal vez de 8 o 10 años que tengan estos niños y niñas, dentro de 20 años vamos a ver los resultados porque van a tener menos acceso al conocimiento, menos educación. La edad de la mayoría de los niños trabajadores oscila entre los 6 y 13 años, integrados por ambos sexos, una condición que los mantiene indefensos y expuestos a grandes riesgos y lamentablemente no se ha logrado ver una respuesta o un cambio de políticas públicas que generen soluciones concretas. El fenómeno del trabajo infantil es una corresponsabilidad de todas y todas. Desde el Estado, las instituciones tienen que hacer más esfuerzos para prevenir el trabajo infantil. Llámese el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de la Familia. Contraste al ejercicio de sus responsabilidades, instituciones gubernamentales como el Ministerio de Familia guardan silencio ante esta dramática situación. Las condiciones de vida de la población nicaragüense han cambiado debido a los acontecimientos políticos y económicos en los últimos años. La pobreza en Nicaragua ha crecido con nuevos pequeños volúmenes poblacionales que se suman al universo habitacional ya existente con severos problemas económicos, lo que ha generado una transformación en el mapa de la pobreza del país, mismo que fue creado y es codificado por INIDE. Darle todas las condiciones a los padres de familia, tanto económicas como un empleo digno y capacidad de poder sostener a sus hijos en las escuelas, porque ir a la escuela significa uniformes, útiles escolares y gastos. Sin embargo, al no haber empleo, pues muchos optan por trabajar en familia y ahí se llevan a los niños a las calles. No obstante, preocupa a especialistas el futuro de un menor que se ve obligado a crecer en tan precarias condiciones. ¿Qué le espera? ¿Discriminación? ¿Le espera estigma? ¿Le espera una vida sin futuro? Probablemente. El Índice de Desarrollo Humano que elabora las Naciones Unidas para medir el progreso de un país y que a su vez muestra el nivel de vida de sus habitantes, indican que Nicaragua tiene una mala calidad de vida. ¿Pero qué vamos a vender si no hay nada? Además ya comenzaron las clases, la niña necesita ir a tercer nivel ya. ¿Y qué quieres que haga, Ariana? ¿Ah? ¿Qué quieres que haga? No tengo trabajo. ¿Y si vendemos mangos? Pues anda a vender mangos, pues. Papá, yo quiero ir a la escuela a estudiar. Pero no va a ir a la escuela. ¿No entendés que no hay reales? ¿Ah? Deja de meterle esa idea a las chavalas que no tengo reales. Para lograr entender el contexto se deben de considerar otros factores como la cultura, la historia, las relaciones familiares. Agreguemos a esto la falta de políticas públicas en el país. Otro factor de preocupación es que muchas mujeres se convierten en madres a temprana edad. Según la ONG internacional Humanium, más del 40% de las chicas se casan cuando aún son menores de edad. Esta jovencita carga entre sus brazos a quien aparentemente es su hijo, mientras el menor es fatigado por las altas temperaturas que impactan en la capital. El machismo es otro de los factores que influyen para que la familia se desintegre emocionalmente, dejando en la mayoría de los casos a las mujeres luchando solas por sus hijos. En Nicaragua el problema del abuso sexual es gravísimo, es una pandemia el abuso sexual y está rodeado de silencio y es muy difícil trabajarlo porque ocurre en la mayoría de los casos dentro de las familias. La familia juega un papel crucial en la educación de los niños y niñas. Es considerada la principal responsable del desarrollo y formación integral durante los primeros años de vida de los seres humanos. Las escuelas son para muchos los centros de crecimiento para fomentar su desarrollo profesional. Nos está preparando para un futuro. Recordemos que queremos nuevos profesionales para que podamos tener hombres y mujeres de bien en un futuro. Comentame, ¿qué es lo que haces vos en este lugar? Nada. ¿No trabajas? ¿Con quién andas? Con mi mamá. ¿Vas a la escuela? ¿Cuál es tu sueño cuando seas grande? Doctor. ¿Por qué quieres ser doctor?
porque me gusta cuidar. Para no obligar a crecer demasiado temprano a los menores y puedan gozar de su mejor etapa de vida, el reto se centra en permitir el acceso a la educación de calidad, la generación de empleos y la entrada en vigencia de políticas públicas que garanticen los derechos de los niños y las niñas. El trabajo infantil es una clara violación a los derechos humanos y tal parece que el futuro de estos pequeños adultos se verá determinado por el grado de su fe. Y con este excelente reportaje especial elaborado por Christopher Guevara, hacemos una pausa comercial. Enseguida volvemos con más de Acción 10. Más noticias. Juan Carlos López, experto en derecho de los consumidores, manifiesta que se comienza a evidenciar los efectos del cobro de impuestos en rótulos a través de la reciente ley aprobada por autoridades de gobierno. La ley de rótulos promovida por Ortega Murillo y aprobada por la Asamblea Nacional el 10 de diciembre del año pasado ya comenzó a hacer efectos en la capital. Muchas empresas o negocios que no están dispuestos a pagar el impuesto de 5 y hasta $1,000 al año arrancaron su publicidad. Y claro está, nadie quiere estar pagando en materia de recaudación. Lo preocupante es que el Estado o el gobierno, por así decirlo, sigue implementando políticas de recaudación tributarias en rubros que son sentidos realmente. Entonces preguntaremos por qué el Estado no hace un esfuerzo, un sacrificio de multar o ser más riguroso con el tema de la multa ambiental, la gente que bota basura, grandes empresas, etcétera. Pues creo que ahí pudiera ser un favor mayor a la población socialmente y por otro lado en otros rubros de mayor integración desde el punto de vista social. Son temas que, el tema del transporte también, yo te aseguro que no hay mucha sanción a los transportistas y le puede sacar el jugo a determinados sectores. Lo que es notorio que el gobierno, como esta ley de rótulo, entre otras de políticas de recaudación, lo que hace es realmente aplicarlo a maneras sentidas, pues como las reformas tributarias en productos de la canasta básica, por ejemplo. Entonces el gobierno no se quiere fregar, por así decirlo, aplicando sanciones en determinados grupos que le puede sacar, por así decirlo, mayor cantidad de recaudación de impuestos. Los pequeños negocios que se dedicaban a elaborar todo tipo de rótulos tendrán que cerrar operaciones ante la falta de clientes. De hecho, Managua está sobrepoblada de rotulaciones o de publicidades que realmente puede ocasionar afectaciones. Lo que sí creo que esto va a ocasionar en caso de que vayan más empresas quitando sus rotulaciones y los tamaños como tal, es que creo que van a mirar más a plataformas meramente más virtuales. O sea, la inversión ya no va a ser en este segmento, sino que van a utilizar más el mercado virtual, redes sociales, Facebook. O sea, creo que le van a tener que pagar a empresas multinacionales para que obviamente le hagan un trabajo de mayor en bagaje audiovisual más que las rotulaciones que ponen de manera física. Mucha gente trabajaba en esto. Sí, de hecho hay negocios que realmente van a ir fracasando, otros que han fracasado porque obviamente van a tener menos demanda prácticamente. Las pequeñas pulperías, iglesias católicas y evangélicas, así como el Estado mismo, están exentos del impuesto. Los impuestos se aplican en rótulos de más de 2 metros cuadrados. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Y el informe emitido por autoridades del Ministerio de Salud reporta 47 nuevos casos de COVID-19 en el país y un nuevo deceso a causa de la enfermedad. Agregan que más de 4.000 ciudadanos se han recuperado de coronavirus desde el inicio de la pandemia.
Nota de prensa semanal del Ministerio de Salud que indica sobre la evolución del COVID-19 en el país. Reporta que desde el 16 al 23 de febrero se han registrado 47 nuevos casos de coronavirus y un fallecido, así como a 39 personas en seguimiento que han cumplido el periodo establecido. Según datos de la entidad sanitaria, hasta la fecha se han atendido a 5.142 pacientes, mientras que las personas que estuvieron en seguimiento por COVID-19 presentaron padecimientos asociados al virus como hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. Según el MINSA, desde el inicio de la pandemia, en el país se han recuperado 4.922 nicaragüenses y han muerto 172 a causa del virus. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Tema analista político Mauricio Díaz señala que la salida del vicecanciller Valdrak Jensky de los 16 cargos que ocupaba en el Estado no representa una buena noticia y añade que quizás obedezca al conflicto que surge entre Nicaragua y Colombia. Valesca Rivera nos amplía. Es peligroso que un funcionario posea más de un cargo, asegura el ex embajador Mauricio Díaz. Esto en relación a la reciente destitución del vicecanciller Valdrak Jensky, que este 1 de marzo dejará los 16 puestos que ocupa en el Estado. Y comienza a irrespetar todo el sistema jurídico que se había logrado crear, como la ley de carrera pública, pues, ¿verdad? O en la Cancillería el escalafón diplomático. ¿Por qué? Porque este gobierno actúa por sí y ante sí y ha venido escalando en el control omnímodo del aparato del Estado, convirtiendo al Estado en una maquinaria cuasi partidaria. Díaz destaca el secretismo con el que se han llevado a cabo las destituciones, que generan una mala percepción a nivel internacional. Pero no nos asuste el estilo en que de la noche a la mañana quitan y ponen. No hay transparencia, nadie sabe por qué los cambian, nadie sabe cuáles son los méritos de que envíen a X o Y funcionario a un cargo. Todo es discrecionalmente y muchas veces con sentido de lealtad partidaria y o familiar. Las razones aún desconocidas podrían ser el reciente conflicto que surge entre Nicaragua y Colombia, destaca el ex diplomático. A mí no me extraña que destituyan de una manera tan abrupta a alguien a quien le dieron tanto poder. No sé las razones, probablemente esté vinculado con la tensión que se está viviendo con Colombia, pero estoy especulando. ¿Ya? O probablemente esté vinculado con que en la OEA el voto caribeño ya está perdiendo la cohesión y la fuerza que han venido manteniendo, que ha impedido que nuestro país, Nicaragua, reciba el beneficio de la aplicación de la Carta Democrática para ayudarnos a recuperar la democracia. Jensky es embajador plenipotenciario de Nicaragua en al menos 5 países. Con cámara de Lenín Castillo para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Bien, muchachas, así nosotros ponemos punto final a esa edición. Gracias por habernos acompañado. Buenas tardes.